Buitriago. A los panelistas les encarecemos ajustarse al tiempo y para su ayuda tienen el timer en la izquierda. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad es un placer la invitación y estar por la primera vez en Quito. Vamos a hablar en los próximos 20 minutos de el tratamiento farmacológico de la falla cardíaca, únicamente haciendo énfasis en inhibidores de la ECA y bloqueadores del receptor de angiotensina. Un aviso parroquial inicial: esta es la definición de conflicto de interés. No considero que tenga un interés económico y que mi juicio esté influenciado, pero independiente de eso, debemos declarar que trabajamos para la industria o para laboratorios con medicamentos o terapias relacionadas con este tipo de medicamentos o con este tipo de patologías. Vamos a tratar de hablar de un cuento, y este cuento empezó más o menos en 1987 con el estudio Consensus. Los estudios o los títulos que se ven en verde son estudios con inhibidores de la ECA, y aquí empezó el cuento de la insuficiencia cardíaca y el tratamiento farmacológico con los inhibidores de la ECA. Yo voy a tratar de explicar en qué consisten estos estudios para que tengamos claridad en qué se debe hacer énfasis en el tratamiento de esta patología. 10 años después, con los títulos moraditos, empezaron a aparecer los bloqueadores del receptor de angiotensina como una alternativa, o en algunos casos una primera elección en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y miren que después del tratamiento con inhibidores de la ECA, bloqueadores del receptor, beta bloqueadores, antagonistas del receptor, se vino un boom de información científica basada en un tratamiento óptimo con este tipo de medicamentos. Empecemos con los inhibidores de la ECA. Entonces tienen una recomendación 1A, o sea, obligatoriamente lo debemos hacer. Si no lo utilizamos, estamos incurriendo en una acción no ética en todos los pacientes con fracción de eyección baja y clase funcional al menos 2, 3 o 4. Todos estos pacientes se benefician por disminución de la mortalidad y de las hospitalizaciones por falla cardíaca. Y como les decía, ya desde 1987, con el estudio Consensus, en el cual se comparó un inhibidor de la ECA como enalapril versus placebo, se demostró solamente a 6 meses una disminución casi del 50% en la mortalidad cardiovascular y en la mortalidad por falla cardíaca. 2 o 3 años posteriormente salió el estudio SOL, en el cual se hizo un seguimiento mayor de estos pacientes, más o menos de 48 meses, y se mostró que el efecto que se veía apenas a 6 meses era consistente a 2 años de seguimiento, y había una disminución de la mortalidad cardiovascular y por falla cardíaca alrededor del 16%. 2 o 3 años después se hizo un metaanálisis del doctor Salim Yusuf, cogió todos los estudios clínicos con inhibidores de la ECA que se habían hecho a la fecha y los incluyó en este metaanálisis. Incluyó enalapril, captopril, tardolapril, todos estos medicamentos, y se mostró que cuando se meten todos estos inhibidores de la ECA en una bolsa, se disminuye la mortalidad cardiovascular y los efectos cardiovasculares primarios más o menos en un 40%. Es por eso que la indicación de utilizar inhibidores de la ECA se globaliza a todos los inhibidores de la ECA, secundario a este metaanálisis del doctor Salim Yusuf, en el que, y ustedes ven en las guías, que todos los inhibidores de la ECA se podrían utilizar en insuficiencia cardíaca. Sigamos con los bloqueadores del receptor de angiotensina. Estos medicamentos, como les dije, salieron 10 años o 5 años después de los estudios pivotales con inhibidores de la ECA, y por el momento, y muy seguramente en el tiempo, solamente están indicados en pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA. En general, no estamos autorizados en utilizarlos en primera instancia en pacientes que no hayamos agotado la tolerabilidad de los inhibidores de la ECA. Lógicamente, los pacientes deben estar sintomáticos y estar inicialmente o idealmente recibiendo de bloqueadores y antagonistas del receptor. Y hay una segunda indicación de estos medicamentos, que
que es muy poco utilizada, menos del 1% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y es adicionarlo a los inhibidores de la ECA en pacientes que por alguna razón no toleran un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Vamos a hablar en los próximos minutos de esta evidencia con bloqueadores del receptor de angiotensina. Esto empezó más o menos en el 95-96 con el estudio Valgeo, en el cual se encontró que comparado con placebo había una inferioridad, a expensas también de una disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Por eso, hace más o menos 20 años, la FDA y la EMA y el BIMA empezaron a probar el valsartán para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque al menos era no inferior en hospitalizaciones por falla cardíaca. Unos años después, el estudio Valiant mostró que no solamente disminuía las hospitalizaciones por falla cardíaca, sino que comparado con captopril tenía un efecto al menos de no inferioridad en cuanto a mortalidad. Por eso el efecto de la mortalidad y la disminución de las hospitalizaciones con valsartán bloqueadores del receptor de angiotensina. 2 o 3 años después, el programa CHARM con la molécula candesartán en pacientes que no toleraban un inhibidor de la ECA por alguna razón, demostró que el tratamiento con candesartán, un beta bloqueador y un antagonista del receptor de mineralocorticoides, comparado con placebo, disminuía la mortalidad hospitalaria por hospitalización por falla cardíaca y la mortalidad general más o menos en un 23%. Y esto era a expensas de los dos puntos, a expensas de mortalidad cardiovascular y a expensas de disminución de la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, o sea, los dos escenarios importantes. Como les dije, hay una indicación muy poco utilizada y es la utilización de bloqueadores del receptor de angiotensina más el inhibidor de la ECA. ¿De dónde viene esta evidencia que es tan poco utilizada? Del subgrupo del programa CHARM, que se llama CHARM-ADO, en el cual se le adicionaba candesartán a los pacientes con inhibidor de la ECA, y eso demostró una disminución de la tasa de eventos cardiovasculares mayores, más o menos del 15%, a expensas de mortalidad cardiovascular, disminución de la mortalidad cardiovascular y también de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Cuál fue el problema y por qué es tan poco utilizado esta terapia? Porque aumenta las tasas de hipertensión arterial, de tos y de hipercalemia y elevación de la creatinina. ¿De acuerdo? Por eso es que los pacientes deben ser estrictamente muy seleccionados, y con las nuevas alternativas de manejo, pues el campo para la combinación de estos medicamentos disminuye. ¿Qué hay que tener en cuenta en cuanto a la combinación de bloqueadores del receptor e inhibidores de la ECA en los casos que de pronto seleccionemos? Es que está contraindicado utilizarlo al mismo tiempo con antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Entonces, nunca inhibidores de la ECA más valsartán o candesartán más eplerenone o spironolactona. Siempre cualquier combinación de dos de esos tres, pero nunca esos tres medicamentos, porque las tasas de hipercalemia y las tasas de insuficiencia renal si no son permitidas y son más el daño que el posible beneficio que podamos tener. Unos años después, aunque se venía utilizando mundialmente sin ninguna evidencia, salió el estudio HEAL con losartán, en el cual se utilizó una dosis mayor a la que normalmente está aprobada para hipertensión arterial, de 100 miligramos. En el estudio HEAL se utilizó una dosis de 150 miligramos de losartán comparado con placebo y se demostró al menos no inferioridad con las terapias de falla cardíaca aprobadas hasta la fecha. Por eso, las guías de insuficiencia cardíaca después del 2010 incluyeron el losartán como una alternativa de bloqueador del receptor de la angiotensina en pacientes con insuficiencia cardíaca que no toleran los inhibidores de la ECA. Recuerden que si lo vamos a utilizar,
es a una dosis de 150 miligramos, que es la dosis que mostró al menos no inferioridad en el estudio clínico. Los desenlaces eran, aunque limítrofes, estaban disminuidos en cuanto a mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en el grupo de los sartán. Y aunque no tenemos una comparación directa o cabeza a cabeza entre los posibles bloqueadores del receptor angiotensina, este análisis post-hoc de los registros clínicos de Estados Unidos en pacientes con candesartán versus los sartán demuestran que podríamos disminuir la mortalidad si preferimos el uso de candesartán versus los sartán en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lógicamente, una de las limitaciones de este análisis post-hoc es que no se estaba utilizando la dosis de 150 miligramos de los sartán, entonces no estaban peleando o al menos compitiendo, comparándose cabeza a cabeza. Pero como todo evoluciona, salieron hace más o menos 15 años moléculas que podrían adicionar un efecto benéfico a pacientes que ya tenían un bloqueador del receptor de angiotensina. ¿Por qué no se utilizó sacubitril valsartán el sacubitril como un inhibidor de la ECA? Porque las tasas de tos y angioedema eran no permitidas y eran exageradas para el posible beneficio. Cuando se compararon con valsartán, esas tasas eran comparables con placebo. Por eso es que el estudio del Paradigm es con un bloqueador del receptor de angiotensina, en el cual se utiliza el bloqueador con sus efectos sobre el receptor AT1 y sobre su disminución en los péptidos natriuréticos, en la vasoconstricción y en la regulación cardíaca, y se le adiciona el sacubitril, que es una molécula que inhibe la degradación de estos péptidos natriuréticos, permitiendo que tengan efectos sobre la vasodilatación, sobre la regulación cardíaca y disminuyendo la vasoconstricción que existe en los pacientes con falla cardíaca. Esto va a hablar más adelante el doctor Efraín Gómez, pero todos sabemos que comparado con el enalapril, disminuyó todos los eventos cardiovasculares mayores: hospitalización por falla cardíaca, hospitalización general, mortalidad total, mortalidad por insuficiencia cardíaca, en un número consistente con todos los análisis del 20% aproximadamente. Cuando hacemos un análisis putativo, o sea, cuando intentamos comparar el sacubitril valsartán versus lo que pasaría comparado con placebo, recuerden que el Paradigm fue comparado con el enalapril. Si se intenta hacer un análisis putativo versus placebo, la disminución de los eventos cardiovasculares aumentaría más o menos a un 40%, tanto de mortalidad total como de hospitalizaciones por falla cardíaca. Por eso yo creo que la guerra o la competencia en los próximos años no podría ser inhibidores de la ECA versus bloqueadores del receptor de angiotensina, sino, como lo muestra este metaanálisis, con todas las terapias disponibles farmacológicas, lógicamente, en insuficiencia cardíaca, la combinación que más ha demostrado disminución de la mortalidad y los eventos cardiovasculares es la combinación de un ARNI, sacubitril valsartán, más un beta bloqueador, más un receptor de la angiotensina. Por eso se incluyó en las guías desde hace más o menos unos 4 o 5 años, por el momento solamente como una alternativa a los bloqueadores del receptor o a los inhibidores de la ECA en pacientes con fracción de eyección baja que persistían con clase funcional 2, 3 o 4 a pesar de la triple combinación. Por el momento, pero como todo evoluciona, se vienen estudios de todas las posibles respuestas y todas las poblaciones en las que podamos querer incluir este medicamento, como pacientes agudos, no crónicos, pacientes con clase funcional 1, pacientes con falla cardíaca avanzada, pacientes con todos los subgrupos de posibles comorbilidades con insuficiencia cardíaca. En cuanto a esto, les traigo un adelanto que no ha sido publicado todavía, que salió un póster en la Sociedad
Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología hace unos meses el estudio Transition, y es la utilización de sacubitril/valsartán en pacientes que se hospitalizan por una falla cardíaca aguda. Se compensa y más o menos 36 horas después de la compensación intrahospitalaria se aleatorizaron a placebo versus utilizar sacubitril/valsartán a dosis bajas o a dosis intermedias dependiendo de la presión arterial del paciente. Y los resultados iniciales muestran que, aunque a 10 semanas es muy poco probable o casi imposible que muestre un efecto benéfico en la mortalidad y en la rehospitalización, al menos la tolerabilidad por efectos adversos es igual a los inhibidores de la ERA. Por eso, muy seguramente, en unos años se podría aprobar la utilización de este medicamento por las entidades internacionales en pacientes en un contexto agudo, aunque algunos centros con clínicas de falla cardíaca con más experiencia en este tema lo están utilizando desde la aprobación de sacubitril/valsartán. Yo creo que esto es lo que teníamos o menos en resumen en cuanto a esta terapia. 2 o 3 o 4 diapositivas para que no nos olvidemos que, independiente del medicamento que utilicemos, estos pacientes necesitan un enfoque multidisciplinario. Entonces, como dicen las recomendaciones, una recomendación 1A es manejarlos en clínicas de falla cardíaca. Si no las tenemos, las debemos crear, porque la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se disminuyen cuando los manejamos en clínicas de falla cardíaca, independiente del medicamento que estemos utilizando. Entonces, más que un medicamento, necesitamos un enfoque global de estos pacientes, ya que, como les muestran estas 2 diapositivas, las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular en los pacientes manejados en clínicas disminuyen estadísticamente versus pacientes que son manejados con los mismos medicamentos en una consulta monográfica o un consultorio. Como decía Darwin, lo importante no es ser inteligente, lo importante no es ser fuerte, sino lo importante es evolucionar, y por eso todos estos eventos, para que todos apliquemos y le demos al paciente la mejor posibilidad de medicamentos. Muy seguramente en unos meses o en unos años estamos hablando de nuevas indicaciones, nuevos medicamentos, y por eso lo importante, como les dije, es evolucionar. Muchas gracias, y el último aviso parroquial: les invitamos ahorita el 23 y 24 de noviembre a Medellín al Simposio Internacional de Falla Cardíaca. Es un evento de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el capítulo de Falla Cardíaca. Van a haber speakers internacionales y nacionales, entonces están completamente invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que no nos cansamos de agradecer a los organizadores de este evento. Ha salido mucho mejor de lo que pensábamos, la concurrencia masiva, los invitados de primera, extranjeros sobre todo, las conferencias muy buenas. La verdad que estimulamos a la Sociedad de Cardiología del Núcleo de Pichincha para que siga con estas actividades que hacen beneficios a toda la comunidad médica cardiológica, los médicos de atención primaria, internistas en general. Miren ustedes, estos son los resultados del estudio Interhealth Failure, de insuficiencia cardíaca crónica, donde nos relatan que los pacientes en Sudamérica que tienen falla cardíaca, la mayor parte son por cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, dilatados, un pequeño grupo de chagásicos, y seguramente nos estamos quedando cortos con la valoración del chagásico. Somos los que pensamos que Chagas pasa por delante nuestro y posiblemente lo subdiagnosticamos. No puede ser que Venezuela, Brasil, Argentina reportan cada vez mayores aumentos en la prevalencia de enfermedad chagásica, y acá nosotros incluso estuvimos amenazados durante un tiempo de que los laboratorios de los hospitales iban a sacar la muestra de Chagas porque ningún médico lo pide.
Entonces, esta como primera aproximación de lo que tenemos que hablar. En el año 2016, la empresa Deloitte, producido y pagado por Novartis, hizo un estudio de evaluamiento, encuesta sobre la carga económica de las condiciones cardíacas en el Ecuador, y dicen que en el Ecuador en el año 2015 se gastaron 615 millones de dólares en consultas cardiológicas en general de 4 enfermedades: insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, fibrilación auricular y hipertensión arterial, de las cuales solamente se vio lo que tiene que ver con las consultas y con gastos en medicamentos. No se hizo un relevamiento sobre las complicaciones, que es la falla renal con diálisis, el accidente cerebrovascular producido por la falla cardíaca, por la hipertensión y por fibrilación auricular. De todas maneras, lo que sí podemos ver es que en insuficiencia cardíaca, en el primer ítem, se han gastado 238 millones de dólares. Los gastos en general son dados por el Estado en hospitalización, gastos individuales, pero lo que sí se sabe es que todo lo que tiene que ver con el sistema de costos del sistema sanitario ocupa casi el 50%, buena parte de ellos por los costos de falta de productividad y falta de aporte de estos pacientes al sistema sanitario. Cuando nosotros tratamos a los pacientes con falla cardíaca y los pacientes que están crónicamente tratados, obviamente hemos visto que los pacientes no están totalmente bien tratados si es que no tienen IECA-ORA2, no tienen beta-bloqueantes. Dos cosas fundamentales que habitualmente nos olvidamos, mineralocorticoides, dos cosas que habitualmente nos olvidamos y que son parte de la auditoría de un sistema de falla cardíaca, que son las vacunaciones que tienen que tener los pacientes sobre para neumococo y para gripe, y también enviar a los pacientes para un sistema de rehabilitación cardiovascular. Si nosotros cumplimos bien la parte médica y no cumplimos bien estos dos últimos ítems, realmente no estamos haciendo una buena terapia farmacológica para el paciente crónico, dilatado, con disminución de fracción de eyección, y posiblemente sean una de las causas para lo que nos toca hablar, que es la resistencia a los diuréticos. Realmente hay varias definiciones de resistencia a diuréticos, intentaremos iniciar la más simple, que es la disminución de la respuesta natriurética a pesar de dosis crecientes de diuréticos y empeoramiento frecuentemente de la función renal. Realmente también dicen que la respuesta a los diuréticos es cuando el paciente que damos diuréticos a dosis crecientes va perdiendo peso y va perdiendo su congestión. De todas maneras, hay un consenso disminuido porque hay muchos estudios que quisieron definir la resistencia a diuréticos, cada uno con una metodología diferente y con una forma de evaluación diferente. De todas maneras, se ve que la congestión persistente, a pesar de alza de dosis elevadas de diuréticos, especialmente diuréticos de ASA, hace que un paciente lo cataloguemos como resistencia a los diuréticos. Por ejemplo, que haya pérdida de peso, que hay una respuesta bastante buena con 40 miligramos de furosemida o su equivalente, nos habla que el paciente ha respondido en forma adecuada. Y vean ustedes, esto de aquí es una forma de simplificar, de decir que los pacientes que tienen bajo gasto, a lo que hacen es que la tasa de filtración disminuye. Esto aquí activa un sistema que ya previamente ha estado sobreactivado en un paciente con falla cardíaca, que es el sistema renina-angiotensina, intenta retener agua y sodio más de lo normal, de tal manera que el paciente permanece con edema, con congestión, y son diversos ítems a través de los cuales del glomérulo, asas ascendentes, descendentes, tubos colectores, actúan los diferentes diuréticos, pero las causas más frecuentes de resistencia que tenemos a los diuréticos tienen que ver inicialmente con no tomar los medicamentos, con una respuesta inadecuada, absorción intestinal de los diuréticos. Recuerden ustedes que el paciente con falla cardíaca tiene un edema intestinal, la absorción de la medicación habitualmente está notablemente disminuida y tenemos que aumentar las dosis de diuréticos para tener un efecto adecuado. Una absorción compensatoria de sodio en los espacios libres en los cuales nos utilizamos diuréticos. Recordemos que a veces que la vida media de los diuréticos de ASA endovenosos es corta, y cuando en los periodos que no damos medicamentos posiblemente hay una absorción de sodio, y eso hace que nosotros tengamos
esta resistencia a la acción de los diuréticos. También la terapia medicamentosa, los IECA que estamos utilizando, los AINES que utilizamos actualmente para mecanismos inflamatorios. El paciente no solamente tiene insuficiencia cardíaca, tiene algún tipo de inflamación, toma AINES y esto de aquí hace que disminuya la respuesta de los diuréticos y también el bajo gasto cardíaco. El bajo gasto cardíaco, como hemos dicho inicialmente, disminuye todo lo que es la tasa de perfusión glomerular, activa sistemas simpáticos, sistemas de adenina y angiotensina y hace que los pacientes realmente puedan tener una disminución notablemente a la respuesta de los diuréticos. Vean ustedes, el estudio ASCEN Heart Failure intenta ver cuáles son los predictores para que nuestros pacientes con falla cardíaca tengan una respuesta pobre diurética, y eso es la hipotensión, tanto hipotensión sistólica y diastólica, la dosis crónica de diuréticos que no los aumentamos, la insuficiencia renal crónica, con deterioro obviamente de la función renal que disminuye notablemente la acción de cualquier diurético del sexo femenino, hipocloремia, hipocalcemia. La hipoaluminemia, los medicamentos diuréticos habitualmente tienen que ir unidos a proteínas para ejercer su efecto. Si nosotros tenemos menos unión a proteínas plasmáticas, los medicamentos van a ejercer menos directamente su efecto. Los pacientes diabéticos tienen menor respuesta. Miren ustedes, cuando se intentan ver los resultados de pacientes a los cuales se da dosis de diuréticos y los pacientes están sobrepeso, sobre pérdida de peso, los pacientes que mejor responden son los que más pierden peso con relación a los pacientes que pierden menos peso en la escala diurética. Acá, con la cantidad de sodio eliminado a nivel renal, los pacientes que eliminan mayor sodio renal son los que tienen mayor evolución de la falla renal. Pero de todas maneras, lo importante es cuando nosotros vemos al paciente en una sala de guardia, cuando vemos al paciente que está descompensado. Recuerden ustedes que de los pacientes que vemos con falla cardíaca aguda, el 80% es de congestión pulmonar venosa y el 20% serán por bajo gasto, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los pacientes con congestión pulmonar, nosotros podemos detectarlos a nivel de la guardia por esta secuencia que fue publicada ya hace 25 años, que se llamó el examen cardiológico en 2 minutos, el examen del paciente con falla cardíaca en los primeros 2 minutos cuando el paciente llega. Y entonces dice que el paciente nosotros tenemos que tocarle la piel y podemos decir si el paciente está frío o caliente. Si el paciente está frío, está hipoperfundido, seguramente con menor presión arterial, y si está caliente, si está la temperatura normal, podemos decir que el paciente está bien perfundido, sin haberle tomado presión arterial todavía. Y después nos enfocamos a ver la parte pulmonar, a ver si tiene estertores crepitantes. Si el paciente tiene estertores crepitantes, diremos que el paciente está húmedo. Si el paciente no tiene estertores crepitantes, el paciente está seco. Esta clasificación, que tiene su correlación hemodinámica, nos va a decir que el paciente está bien si el paciente está caliente y seco, ¿sí? Está perfecto. Si el paciente está frío y seco, quiere decir que el paciente está hipotenso, pero que no tiene congestión pulmonar. Los pacientes que habitualmente tienen elevada mortalidad son aquellos pacientes que están fríos y húmedos en esta escala inferior. El paciente frío y húmedo es un paciente que está mal perfundido y está con estertores crepitantes. Quiere decir que el paciente está con bajo gasto cardíaco y con una congestión pulmonar importante. Estos pacientes habitualmente están en shock cardiogénico y son los pacientes que más nos preocupan porque tienen una elevada mortalidad. Entonces, las estrategias que nosotros tenemos cuando tenemos resistencia a las dosis de diuréticos será primero asegurar el cumplimiento. Muchos pacientes no toman la medicación. Se ha preconizado durante mucho tiempo que, por ejemplo, la furosemida debe ser tomada en ayunas porque la absorción intestinal es más importante allí, y habitualmente lo que se hace es ponerlo en horas de la tarde para que ejerza su mayor efecto diurético. Entonces se ha aprendido y se debe insistir que la furosemida, cuando está por vía oral, debe ser dada en lo posible en ayunas. Ajuste de medicación: si los pacientes les baja la presión arterial con diuréticos, tenemos que hacer ajustes de medicación, tanto los IECA, ARA2 o los beta bloqueantes.
deben ser disminuidas sus dosis, en algún momento elegir cuál de los medicamentos sacamos, y es importantísimo tener en nuestro arsenal terapéutico los diuréticos. Recuerden ustedes que los diuréticos los vamos a dar solamente cuando el paciente está descompensado. Si el paciente está en peso normal, no tiene edemas y el paciente se maneja bien con betabloqueantes, con inhibidores del sistema renina-angiotensina, no hace necesidad de dar diuréticos si el paciente está compensado. Hay que educar al paciente a través de las clínicas de falla cardíaca para saber cuándo tenemos que utilizar diuréticos. Recuerden ustedes que hay que disminuir también el aporte de sal, la restricción hídrica, dar la dosis suficiente de diuréticos, ¿no? Diuréticos nosotros se puede dar, estamos autorizados a dar hasta más de 240 miligramos, hasta 1 gramo incluso por día. Tenemos alternativas que hablaremos como es la toracemida. Y vean ustedes que la forma de actuar de los diuréticos cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, necesitamos dar más dosis de diuréticos para tener el mismo efecto, y cuando los pacientes tienen insuficiencia renal, miren ustedes cómo para llegar al techo de esos diuréticos necesitamos mayor dosis. Así que la forma farmacodinámica de estos medicamentos, cuando los pacientes tienen falla cardíaca, está totalmente alterada. De todas maneras, si nosotros damos los medicamentos, los diuréticos, puede ser que los pacientes deterioren su función renal, pero su diuresis sea la más adecuada. No tendríamos que preocuparnos de los pacientes que responden a la terapia diurética, a pesar que deterioren un poco la creatinina, hace que los pacientes tengan una evolución favorable y que los pacientes realmente no sea importante esto que nos está pasando, que ya se va a compensar. De todas maneras, cuando nosotros damos dosis de diuréticos, ven ustedes, hay a veces un pequeño deterioro que no es significativo en la evolución de los pacientes. Eso se llama pseudoinsuficiencia renal y tenemos que estar preparados. En cuanto a la biodisponibilidad y la furosemida por vía parenteral, damos la vía endovenosa. Tenemos que tener un momento de disponibilidad. Cuando es la dosis oral tenemos que multiplicar por 2.5 el paciente que está agudo. Y una opción que se está utilizando en las clínicas de falla cardíaca es la furosemida por vía subcutánea. A través de estos dispositivos que son implantables por vía subcutánea, por estas bombas, se le da a los pacientes furosemida por vía subcutánea, y se ha visto que tiene el mismo efecto descongestivo que la furosemida endovenosa, porque realmente esto permite que los pacientes vayan a casa y que a través de las unidades especializadas del personal paramédico puede ir a vigilar y a controlar esta perfusión continua de furosemida subcutánea en los pacientes. Cuando damos furosemida, la discusión está: ¿qué hacemos? ¿Bolos de furosemida o perfusión continua? Realmente no ha habido ninguna diferencia en lo que es la perfusión continua versus la dosis intermitente de furosemida. Lo que sí se vio es que a mayor dosis, mayor efecto de la terapia con furosemida. De todas maneras, una alternativa es la toracemida, tiene una buena biodisponibilidad, tiene dosis equivalentes con la furosemida, mayor su efecto, tiene mayor vida media, tiene un efecto antialdosterónico, tiene mejor tolerancia. En los estudios se ha visto que tiene mayor efecto diurético, tiene mayor efecto anticongestivo, y en los estudios que se hicieron comparativos disminuye las tasas de reinternación de la toracemida con relación a furosemida. La furosemida, pero sin embargo, si el paciente no responde, tenemos que ver lo que tiene que ver con la combinación de diuréticos. No hay muchos estudios científicos que avalen esta terapéutica. Cuando hacemos la terapia con tiazidas, tienen baja potencia, bajo techo, tienen alteraciones electrolíticas. Si nosotros combinamos furosemida con cualquier tiazida, tenemos que estar muy atentos al efecto del potasio y también a la creatinina. Tiene algún efecto benéfico, como veremos posteriormente, que bloquea todos los efectos que tienen que ver con la hipertrofia de esta parte del asa de Henle, de tal manera, del tubo colector distal, de tal manera que permite que los efectos diuréticos tipo furosemida tengan mejor actuación. ¿Cuáles son los datos que tenemos que tener en consideración cuando combinamos diuréticos? Los diuréticos tipo tiazidas unidas a furosemida tienen un apoyo para los pacientes con hipertensión refractaria, pueden ser efectivos incluso en pacientes con enfermedad renal crónica.
tienen un efecto sinérgico sobre la diuresis y tenemos que vigilar siempre el potasio y la función renal. Tiene aumentos progresivos de la función renal que son reversibles, y en la seguridad de esto de aquí tenemos que ver realmente con cada paciente, porque sus efectos crónicos son desconocidos. Vean ustedes, cuando nosotros combinamos furosemida con inhibidores mineralocorticoides, se ha visto que disminuye notablemente la tasa de reinternaciones. Recuerden ustedes que el estudio RADES hubo disminución del 24% de la mortalidad cardiovascular en los pacientes que estaban con furosemida más espirulactona, especialmente la disminución del efecto antifibrótico que tiene, pero el efecto diurético fue muy importante, y a través de este estudio que fue ya publicado hace aproximadamente 20 años, la terapia con espirulactona es un punto vital en la evaluación de un paciente que tiene falla cardíaca. Y acetazolamida, miren ustedes, cuando se da acetazolamida nosotros tenemos que ver bien lo que es el equilibrio ácido-base, porque produce alcalosis metabólica, tiene escasa evidencia. El tolvaptan fue inicialmente dado, el tolvaptan actualmente se lo utiliza, pues en las primeras horas disminuye mucho la disnea, disminuye mucho los síntomas del tolvaptan en el paciente. No ha disminuido tasa de eventos, no disminuye mortalidad, pero disminuye la disnea en las primeras horas cuando se da a los pacientes tolvaptan. En las soluciones hipertónicas esto es importante, porque en los lugares donde se hace falla cardíaca se hace soluciones hipertónicas cuando son los pacientes refractarios a la terapia con diuréticos, que se hace suelos hipertónicos con dosis muy altas de furosemida, habitualmente entre 250 y 500 miligramos de furosemida asociados a soluciones hipertónicas. Esto da un efecto diurético en las primeras horas, 4 horas, mucho más importante que el efecto que puede dar los diuréticos en las 24 horas. Realmente en las clínicas de falla cardíaca, apenas llega el paciente, se le hace soluciones hipertónicas con altas dosis de furosemida, sea mannitol o suelo salino hipertónico, y esto ha disminuido notablemente lo que tiene que ver con mortalidad cardiovascular, con la hospitalización, y disminuye notablemente los días de hospitalización. La dopamina, bueno, se ha utilizado durante mucho tiempo la dopamina a través del estudio Rose, el perfil clínico ha mejorado con dopamina, pero de todas maneras no hay suficiente evidencia con relación a ello. El levosimendan es un inotrópico seguro en dosis repetidas. A los pacientes se les da cada 4 o 6 semanas, se los cita, se le da dosis de levosimendan, y esto hubo un estudio primero de Borret que no fue tan auspicioso, pero después el Lionheart y el LAICA disminuyeron notablemente la tasa, especialmente de síntomas de reinternaciones en los pacientes que se le da levosimendan en forma crónica. De todas maneras, tenemos que ver lo que producen los diuréticos y los vasodilatadores tipo levosimendan, con atremia, gota, empeoramiento, algún tipo de arritmias importantes. Recuerden ustedes que los pacientes que entran en una clínica de falla cardíaca, una unidad de falla cardíaca, la mayor parte de ellos tienen un síndrome cardiorrenal, que tienen por baja perfusión, tienen alteraciones renales, y esto de aquí hace que los pacientes tengan una elevada mortalidad, que no hay un grupo especializado en atenderlos. Para concluir, la congestión pulmonar es lo más importante. El 80% de los pacientes llegan con congestión pulmonar. No hay dos pacientes iguales, hay que individualizar el tratamiento. Hay un campo de investigación abierto. Recuerden ustedes que la terapia con diuréticos y la terapia anticongestiva no ha sido lugar de efectos de estudios clínicos randomizados doble ciego. Y no, cuando nosotros tratamos pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente pacientes congestivos, realmente a veces hacemos cosas que no están avaladas por la evidencia total. Para concluir, con el permiso del señor director de la mesa, los estoy invitando a las 50 jornadas de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Guayas en el 30 de noviembre al 2 de diciembre de este año en el Hotel Whitham, que realmente será un gusto verlos en Guayaquil y atenderlos en una ciudad que para esa fecha todavía conserva bastante fresco, y realmente creo que nos vamos a divertir como nos hemos divertido en este Congreso de la Sociedad de Pichincha. Muchísimas gracias. Muchas gracias al comité organizador por permitirme el honor de estar aquí con todos ustedes. Esa subida de esa escalera no es insuficiencia cardíaca, es insuficiencia de perfusión, pero bueno, lo logré gracias a Dios. El objetivo fundamental del tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, sin duda alguna, son 4 pilares fundamentales. 1, la mejoría del estado clínico. 2, la mejoría de la capacidad funcional y la calidad de vida. 3,
prevenir las readmisiones hospitalarias y cuarto, reducir la mortalidad. Para lograr eso, se hace con base en la evidencia científica que nos traen las guías de manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca, uso diurético para la congestión de los pacientes con falla cardíaca, no han demostrado beneficio en reducción de la mortalidad, pero sí en el manejo del volumen. Inhibidores de la ECA, indicación 1A, que se ha sostenido durante todo el tiempo, excepto con el advenimiento de nuevos tratamientos para el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva. Beta bloqueadores conjuntamente con inhibidores de la ECA, con una indicación también 1A, ya vieron ustedes lo que comentó Andrés, no es ético que no lo tengan. Antagonistas de la aldosterona para pacientes con insuficiencia cardíaca que persista sintomático y fracción de eyección reducida, también una indicación 1A, y todo eso a la larga nos ha traído una reducción muy significativa de la mortalidad desde el inicio del tratamiento, cuando solo teníamos digitálicos y diuréticos en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. En ese contexto, cuando el paciente persiste sintomático, con una fracción de eyección reducida y toleró los inhibidores de la ECA para 2, ya tenemos moléculas desde hace 4 años para el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva, que es el uso de una molécula única en grupo exclusivo, que es el sacubitril/valsartán, para la utilización en este grupo de pacientes sintomáticos con falla cardíaca que persista a pesar del tratamiento óptimo con el resto de los tratamientos que se dan. Existe la utilización de terapia de sincronización cardíaca y o el uso de ivabradina, dependiendo de que el paciente siga sintomático, en ritmo sinusal y con frecuencia cardíaca de base, en reposo mayor de 70 latidos por minuto. Todos ellos se pueden dar en conjunto para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué demostró el sacubitril/valsartán? Es una nueva clase terapéutica, por lo tanto no es ni un valsartán mejorado, ni un arado mejorado, ni nada por el estilo. Es una molécula nueva, amalgamada, que trae la utilización de sacubitrilo mezclada o fusionada con una molécula de valsartán, con los efectos benéficos, no solamente desde el punto de vista de la línea fisiopatológica del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino también de la vía de la inhibición de la neprilicina. Esta molécula tiene un nivel de evidencia muy soportado, 1B, para el uso en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué nos trajo el estudio Paradigm? El estudio Paradigm nos trajo muchas cosas. Primero, la plausibilidad fisiopatológica con la cual se diseñó. Uno, bloqueando los receptores AP1 para quitar todos los efectos que tienen que ver con la vasoconstricción, aumento de la presión arterial, tono simpático, niveles de aldosterona, fibrosis e hipertrofia. Y dos, inhibiendo la neprilicina, que tiene que ver con la degradación del péptido natriurético tipo B y de muchas más sustancias vasoactivas que hoy por hoy estamos empezando a aprender qué papel o no cumplen en ese proceso, aumentando unas sustancias vasoactivas que a la larga demostraron un tremendo beneficio en los resultados cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. De tal forma que esta molécula nos trae dos efectos. Un efecto bloqueando la acción fisiopatológica del eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona prácticamente en su último paso, y una respuesta fisiológica aumentando en forma fisiológica por inhibición de la neprilicina sustancias vasoactivas, porque ya no solamente el BNP. De hecho, si uno mira que los niveles de BNP suben muy poco, incluso suben mucho más los niveles de ANP y de otras sustancias vasoactivas que incluyen sustancias, por ejemplo, como la endotelina, pero aún así se obtiene un efecto benéfico en su respuesta fisiológica. Este estudio clínico, que fue un estudio muy interesante comparándose con el gold standard, que era el tratamiento con enalapril en pacientes con insuficiencia cardíaca, buscaba el punto final primario de muerte cardiovascular, hospitalizaciones por falla cardíaca, pero sobre todo era un estudio para ver mortalidad cardiovascular. Este es el grupo de pacientes, clase funcional 2 a 4, fracción de eyección menor de 40, después se hizo un adendum para que fuera menor de 35 de fracción de eyección, confirmado por un péptido natriurético elevado, estable al menos en las últimas 4 semanas, recibiendo al menos 10 miligramos diarios de enalapril y que viniese el tratamiento óptimo con beta bloqueadores antagonistas de la aldosterona, que no estuvieran hipotensos, presión por encima de 95 y una tasa de filtración glomerular por encima de 30 con un potasio por debajo de 5.4 milicavalentes por litro. Observen ustedes la fracción de eyección de ambos grupos, 29% de fracción de eyección. Miren los niveles de péptido natriurético tipo B, ni siquiera eran niveles muy altos, y la razón era que
estaban muy bien tratados y el mayor porcentaje de pacientes estaban en clase funcional 2. 71% de los pacientes en ambos grupos estaban en clase funcional 2, lo que significaba pacientes aparentemente estables, muy bien tratados y con excelente terapia. Observen ustedes, beta-bloqueadores 93% y 1 de cada 2 pacientes recibiendo antagonistas de la aldosterona. ¿Qué mostró este estudio clínico? Mostró una reducción del 20% del punto combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca con una P estadísticamente significativa, y la muestra aquí como le gusta mostrarla al doctor Milton Packard, 0.000002. Quiere decir que si el estudio se repitiera 5 veces, las 5 veces da, por el valor de la P. Y aquí también la muerte cardiovascular, una reducción del 20%, una reducción de la mortalidad por todas las causas, que habla de seguridad del medicamento, del 16%, y sobre todo, en forma muy importante, una reducción significativa de las hospitalizaciones. 20% del punto final primario, 20% de mortalidad cardiovascular y 21% de reducción de las hospitalizaciones. Cuando miramos el global de todos los componentes del punto final primario y secundario de este estudio, se observa una reducción del 20% del punto primario, 20% de la mortalidad, 21% de primera hospitalización, 16% de todas las causas, 18% de hospitalización por cualquier causa, o sea, no se hospitalizaban también por otra causa, una disminución del 34% de la necesidad de visitas a los servicios de urgencia y una 16% de reducción del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en el curso del tratamiento. O sea, hay un beneficio contundente en todos los puntos finales primarios y secundarios con la utilización del sacubitril o valsartán. ¿Qué trajo eso? Una reducción adicional a lo que teníamos, del 20% adicional a lo que ya traíamos con inhibidores de la ECA en la mortalidad cardiovascular en pacientes con falla cardíaca. Eso le confiere al sacubitril o valsartán una indicación 1B para la utilización en pacientes con falla cardíaca en conjunto con las otras terapias farmacológicas y obviamente conjuntamente con la utilización del cardiodefibrilador implantable en los pacientes que se requieren. ¿Qué estudios nuevos tenemos? Y ya les había mencionado algo que vale la pena discutirlo, vale la pena presentarlo, no por lo simple aparentemente que parezca el estudio, sino por la necesidad que tenemos de reducir las hospitalizaciones en este grupo de pacientes. Es el estudio Transition, que era en pacientes con falla cardíaca reducida, después de haber sido estabilizados en una hospitalización por descompensación de la falla cardíaca aguda. ¿Qué se quería mirar? Si titularlo o iniciar el tratamiento dentro de la hospitalización o inmediatamente posalta, se lograban llegar a la dosis objetivo, que en el Paradigm lograron reducir la mortalidad y la morbilidad con estos pacientes y ver qué tan seguro era alcanzar esas metas. Eran pacientes, la causa más común de hospitalización sigue siendo falla cardíaca, y lograr reducir las rehospitalizaciones, como lo logró en el estudio Paradigm, es muy importante en lo que tiene que ver con costo-efectividad. El tiempo de estancia generalmente es de 5 a 10 días. Entre más rápido y menos recaiga un paciente, mucho mejor en las hospitalizaciones, porque tiene implicaciones dramáticas en el costo de hospitalización. Miren lo dramático del estudio. Si ustedes observan, los pacientes ingresaron con dosis subóptimas de inhibidores de la ECA, cuando se hospitalizaron, miren, de betabloqueadores, de antagonistas de la aldosterona, incluso de diuréticos. Y este fue el porcentaje al alta de utilización de medicamentos, demostrando beneficio, que tuvieron los pacientes al alta de este grupo de pacientes. ¿Qué se quería mirar? Se quería mirar el perfil clínico de estos pacientes, el cual era mucho más severo, por eso se rehospitalizaron, la prevalencia de comorbilidades de estos pacientes y la posibilidad de titularlo, ya sea intrahospitalario o inmediatamente posalta después de hospitalización, y ver al cuánto tiempo se lograba llegar a la meta de beneficio de la utilización del sacubitril o valsartán en pacientes previamente hospitalizados. Eso no existía. El Paradigm eran pacientes estables, ambulatorios, que llevaran mínimo 4 semanas de tratamiento, y si ustedes recuerdan, la mayor porcentaje de esos pacientes tenían clase funcional 2. ¿Qué se buscaba? Falla cardíaca descompensada, clase funcional 2 a 4, fracción de eyección reducida menos de 40, que tuvieran, ya no tuviesen por lo menos 24 horas previas ningún tipo de soporte inotrópico, podían tener vasodilatadores, en ese caso nitrato, que estuvieran estabilizados al menos 24 horas y que tuvieran al menos la presión arterial mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Deberían estar en tratamiento, pero por primera vez se empiezan pacientes que no habían recibido absolutamente nada, ni inhibidores de la ECA, ni bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Estas son las contraindicaciones conocidas para todos los estudios clínicos. Este es el grupo de pacientes donde inhibidores de la ECA siempre debe hacerse. No se hace cuando vienen recibiendo antagonistas, vienen recibiendo
bloqueadores de receptores de angiotensina 2, y estos son los pacientes post-alta. Los pacientes post-alta también se les hacía lavado y se iniciaba el tratamiento. El objetivo era evaluar qué porcentaje de pacientes obtienen la dosis objetivo, que es 200 miligramos 2 veces al día, que es la que reduce la mortalidad, la que reduce las hospitalizaciones y a la cual debemos obligatoriamente intentar llegar, y ver al cuánto tiempo, a las 10 semanas después de la aleatorización, se podría alcanzar este beneficio. Desde el punto de vista de la base de las características clínicas, observen, el mayor porcentaje de pacientes estaban en clase funcional 3 comparado incluso con el Paradigm, o sea, eran pacientes más enfermos, en realidad mucho más enfermos. La fracción de eyección muy parecida a la del estudio Paradigm, 28 de fracción de eyección, y la presión sistólica promedio casi que calcada del estudio Paradigm. En morbilidad, observen tasa de filtración glomerular mucho más baja que en los pacientes que recibieron del Paradigm Model Titration, o sea, eran mucho más enfermos, y miren el porcentaje de pacientes con clase funcional 3 que da una P estadísticamente significativa. O sea, pacientes más enfermos lograron titularse, se buscaba lograr titularse con las dosis objetivo en el tratamiento de sacubitril valsartán. Pacientes de novo, casi 30% de los pacientes nunca habían recibido por primera vez, porque todos los pacientes del Paradigm habían recibido tratamiento con inhibidores del AICA o PARA2 que tuvieran previa hospitalización mínima. 1 de cada 2 pacientes se había hospitalizado previamente. Eso tiene implicaciones en el costo. Lograr reducirlo, como demostró el Paradigm en estos pacientes, ese beneficio que es muy importante. ¿Cuál es la razón del transition? El mayor porcentaje de pacientes se rehospitalizan en los primeros 30 días. Por lo tanto, si logramos ese impacto, sería muy importante, cosa que no se tiene en el estudio clínico. 1 de cada 2 pacientes casi diabéticos, o sea, mucho más enfermos que en el estudio Paradigm, que eran casi el 30% de los pacientes. Aquí están los diferentes medicamentos, y observen, beta bloqueadores y antagonistas de la aldosterona y diuréticos previos a la hospitalización fueron muchísimo más bajos en los pacientes del transition que en los pacientes del titration o en los pacientes del Paradigm. O sea, eran pacientes mucho más mal tratados. En el punto final primario, a las 10 semanas, ¿qué se logró? En los pacientes que se tituló prealta hospitalaria y los posalta hospitalaria, hubo un logro muy importante de los 200 miligramos, casi que 1 de cada 2. A las 10 semanas logró la dosis objetivo de 200 miligramos cada 12 horas, que es la dosis beneficio. Lo mismo la obtención de 100 miligramos hasta llegar a 200 miligramos 2 veces al día, también hubo muy similar en ambos grupos. Quiere decir que eso muestra un perfil de seguridad que puede lograrse en pacientes recientemente diagnosticados con falla cardíaca aguda descompensada, y podía iniciarse un tratamiento con sacubitril valsartán con demostrado beneficio en reducción de la hospitalización, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, como demostró el estudio Paradigm. Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos. En el prealta y en el posalta no hubo diferencias estadísticamente significativas en los efectos adversos de la utilización de este medicamento, tanto dentro de la hospitalización como después de la hospitalización. Y observen aquí que no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa, solo para resaltar el más común que ya conocemos, que es hipotensión o hipercalemia, sin diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, empezándonos dentro de la hospitalización o posalta la utilización de sacubitrilo valsartán. ¿Qué mostró este estudio en conclusión? Que son comparables, tanto en prealta como posalta, la titulación de sacubitrilo valsartán para alcanzar el punto final primario del mayor porcentaje de pacientes que puedan alcanzar la dosis objetivo. Por lo tanto, hoy por hoy se convierte en una estrategia que nos permite iniciarla tempranamente con los pacientes. Casi la mitad de los pacientes alcanzaron la dosis de 200 miligramos 2 veces al día. El 86% en ambos grupos recibió al menos cualquier dosis, que después puede seguirse titulando. Si no lo logramos a 10 semanas, pues titularlo mucho más allá, y los eventos adversos fueron similares, iniciándolo intrahospitalario o posalta con el uso de sacubitrilo valsartán. ¿Qué más estudios se vienen en curso? Se vienen estudios como el Paragon para ver muerte cardiovascular en pacientes con función sistólica preservada, el Parallel, que es el estudio Paradigm, pero hecho en población japonesa. Ustedes saben que ellos siempre hacen un estudio aparte, porque dicen que su genética es diferente, que la talla, etcétera, todo lo que quieren. Entonces hacen un estudio y lo repiten igual. Tenemos estudios como el Transition, que ya acabo de presentarles, el Parallel, que es para ver cambios en la geometría del ventrículo y de la aurícula en pacientes con falla cardíaca,
el Pioneer Heart Failure, que también es el porcentaje de cambio de los péptidos natriuréticos en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Igual aquí, el Parallax, también para pacientes con cambios en el péptido natriurético tipo B, el Parthenon, para ver hospitalizaciones por todas las causas y mortalidad en pacientes con falla cardíaca aguda, después o seguido con los péptidos natriuréticos y ver los cambios que pueden tener nuestros pacientes, y el Proof Heart Failure, que es la correlación entre los cambios del péptido natriurético y los cambios en la geometría ventricular. O sea, se van a ver ya de efectos de plausibilidad fisiopatológica en lo que tiene que ver un cambio del péptido natriurético y la geometría ventricular demostrada con ecocardiografía. ¿Qué hace entonces el tratamiento de acuerdo a las guías con sacubitril valsartán en un paciente supuestamente estable? Muy importante, ese paciente supuestamente estable, lo que logramos con el tratamiento con sacubitril valsartán es, primero, una reducción de mortalidad por todas las causas del 16%. Segundo, una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular en un 20%. Una reducción del 21% del empeoramiento por insuficiencia cardíaca congestiva, que es tremendamente importante, que incluye la necesidad o no de rehospitalizaciones de estos pacientes. Y por último, y muy importante, una reducción del riesgo de muerte súbita, al punto que cuando uno mira el porcentaje de pacientes que requirieron terapia de sincronización cardíaca o cardiodefibrilador, había una tendencia a menor utilización en el grupo de pacientes con sacubitril valsartán que en el grupo de enalapril. El problema es que el número de pacientes fue insuficiente para demostrar diferencias, y en el global del estudio Paradigm apenas fue el 15% de los pacientes que utilizaron terapia de sincronización o cardiodefibrilador implantable, lo cual quiere decir que la mayoría lo requerían. Si ustedes miran, todo paciente con fracción de eyección menor de 35 debería tener un cardiodefibrilador implantable si persiste sintomático o si tiene fracción de eyección consciente de cardiopatía de origen isquémico. ¿Qué plausibilidad hay desde el punto de vista fisiopatológico para la reducción de la muerte súbita en los pacientes con falla cardíaca de acuerdo a la data del Paradigm? Este es un mecanismo propuesto muy recientemente, publicado en el Circulation. ¿Cuál puede ser el mecanismo por el cual la reducción de la muerte súbita se logra con la utilización de sacubitril valsartán? Primero, el bloqueo de receptores AT1, y lo mismo, la inhibición de la neprilicina va a generar estos 4 procesos que están claramente relacionados con la aparición de fibrosis endomiocárdica y aparición de mayor riesgo de muerte súbita. Uno, mejora la remodelación ventricular izquierda, ya lo sabemos. Todo paciente que mejora la fracción de eyección con tratamiento de bloqueo neuromoral, sin duda alguna reduce el riesgo de muerte súbita. Y segundo, los efectos antiarrítmicos que tienen a través de estos mecanismos, aumento de bradiquinina, de endorfinas y de encefalinas, que permiten disminuir la cantidad de latidos prematuros. Eso también se ha visto en los pacientes que utilizan sacubitril valsartán. Y segundo, la disminución de la posibilidad de taquiarritmias ventriculares, que contribuyen significativamente a la aparición de muerte súbita. Y hay algo que probablemente se está explorando en modelos animales, y es el grupo de modelos animales que recibió sacubitril valsartán comparado contra valsartán y que fueron sacrificados. Los niveles de óxido nítrico a nivel intramiocárdico y de pared vascular son tremendamente elevados, y probablemente por ese camino también vamos a encontrar un mecanismo que pueda explicar desde el punto de vista de plausibilidad fisiopatológica y en forma adecuada la disminución marcada del riesgo de muerte súbita en nuestros pacientes. En conclusión, el sacubitril valsartán tiene demostrados beneficios en insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida, tiene demostración de beneficios en un rango de pacientes, especialmente después de estabilización aguda, con los mismos beneficios demostrados en los pacientes ambulatorios en dosis objetivos. Tercero, existen nuevos mecanismos con plausibilidad fisiopatológica para explicar la importante reducción en el riesgo de muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva fundamentalmente estables, que esos son los pacientes que nadie cambia, que son los pacientes que todo el mundo deja quieto y no le hace nada porque dice, pero eso está estable, ¿para qué lo voy a cambiar? Ese paciente se beneficia dramáticamente de la reducción del riesgo de muerte súbita. Y cuarto, cada vez se consolida más en una posición de vanguardia en el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva, esperando, por supuesto, el soporte para su uso de entrada en pacientes con falla cardíaca de nuevo, que ya empezamos a tener. Casi que el 30% de los pacientes del estudio T-Tracer eran pacientes de nuevo, donde se demostró que se puede alcanzar la dosis, etcétera, en estos pacientes. ¿Cuál es realmente entonces el propósito del tratamiento? Yo creo que esta frase de Milton Packard lo resume todo.
El propósito del cambio de pacientes a sacubitril/valsartán no es mejorar los síntomas, aunque eso ocurre, es mantener la remisión clínica en pacientes quienes están destinados a desarrollar empeoramiento de insuficiencia cardíaca o a morir súbitamente. Muchísimas gracias. Implantado pues con un procedimiento de elección en pacientes de riesgo clínico prohibitivo alto y aún en pacientes con riesgo intermedio. En los últimos 10 años, más de 200.000 válvulas se han implantado percutánneamente y de forma destacable, algunos estudios randomizados recientes han reportado resultados similares o mejores a TAVI cuando se compara con la cirugía en pacientes de bajo riesgo, y por esta razón se espera una expansión del uso de este procedimiento en un futuro cercano. Para hacernos una idea, en el último Congreso Americano de Intervencionismo hubo más de 60 sesiones de TAVI, cuando en 2007 no hubo una. Esta evolución ha sido en parte gracias a los operadores, es decir, ha sido clínica, una evolución clínica, y ha sido también una evolución tecnológica desde el punto de vista de ingeniería. Sabemos actualmente que es preferible ir por vía femoral. Sabemos que no hay que predilatar continuamente las válvulas, casi ningún paciente se hace con anestesia general al momento presente, y al mismo tiempo los perfiles de las válvulas se han ido mejorando, lo cual hace que las complicaciones vasculares sean mucho menores. De las válvulas más implantadas en el mundo, SAPIEN y CoreValve, vamos ya por la tercera generación de válvulas, y estas definitivamente han mejorado su tecnología, se posicionan de mejor manera en el ángulo aórtico, y esto ha permitido pues que complicaciones iniciales que preocupaban, como la fuga paravalvular o el implante de marcapasos, hayan disminuido significativamente. Pese a esto, mi impresión como intervencionista es siempre, bueno, vamos a empezar a hacer pacientes más jóvenes. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que este procedimiento se implante? Y mi impresión o forma de ver es que la durabilidad de las válvulas es el principal punto sobre el que hay que trabajar. Y cuando hablo de durabilidad, tengo que hablar también de accidente cerebrovascular. Una de las más temidas complicaciones de TAVI es el accidente cerebrovascular, no solo por las implicaciones que tiene sobre el paciente, sino porque aumenta la mortalidad hasta 9 veces. Los estudios iniciales de TAVI en pacientes de muy alto riesgo demostraban proporciones de pacientes que tenían accidente cerebrovascular o ALT sintomáticos bastante altas. Sin embargo, no creo que me voy a equivocar si, revisando los últimos metaanálisis de más de 37.000 pacientes en los Estados Unidos y en Europa, podemos decir que la proporción de pacientes que tienen un accidente cerebrovascular o ALT sintomático está alrededor del 4%. Y esto es importante porque nuestro comparador, la cirugía de reemplazo de válvula biológica, al momento presente, estudios retrospectivos demuestran pues que estamos en proporciones bastante similares de accidente cerebrovascular inmediatamente después del procedimiento cuando comparamos los dos procedimientos. Recientemente han salido evidencias extremadamente interesantes. Desde hace un par de años ya se viene trabajando con dispositivos de protección distal en las arterias carótidas, y aparecen datos que son extremadamente importantes. El uno, el accidente cerebrovascular generalmente tiene una distribución bimodal en las válvulas, es decir, la mayoría de accidentes cerebrovasculares ocurren en las primeras 72 horas. El segundo punto importante que me parece es que los estudios con filtros de protección muestran que virtualmente el embolismo es un fenómeno universal, es decir, la mayoría de filtros recuperan algo. ¿Qué recuperan? La mayoría van a recuperar pedazos de válvula, pedazos de miocardio, pedazos de pared arterial y en una menor proporción trombos. De manera tal que existe un cuerpo de evidencia cada vez mayor de que la tasa real de accidente cerebrovascular puede estar subestimada en TAVI.
¿Por qué? Porque tenemos evidencia pues, de que hay migración, que la migración de partículas es virtualmente universal, y hay evidencia de imagen también de que existe accidentes cerebrovasculares sin disfunción neurológica aguda. Es decir, si ustedes hacen resonancia magnética en pacientes que han sido sometidos a TAVI, en una buena proporción de ellos van a haber defectos de perfusión nuevos, y lo que es más importante, empezamos a pensar que en estos pacientes puede haber deterioro cognitivo. Entonces, si yo pienso que una válvula va a durar a largo plazo y quiero implantar una válvula en un paciente relativamente joven, este proceso de durabilidad neurológica, podríamos decir, me parece muy importante. El único dispositivo hasta el momento aprobado por la FDA es este dispositivo que se llama Sentinel, que acaba de ser comprado, por cierto, por Boston Scientific. Eso significará algo, que es un dispositivo de 6 French que se implanta a través del brazo derecho, es de poliuretano con unos poros de 140 micras, y uno de los filtros se implanta pues en la arteria nominada, protegiendo la carótida derecha y la vertebral, y el otro en la carótida izquierda, dejando sin protección a la vertebral izquierda. Este es el dispositivo que más ha sido estudiado, un total de más de 1.300 pacientes. El año pasado se publicó un primer estudio de 200 pacientes. A la mitad de estos pacientes en los Estados Unidos se les sometió a TAVI con protección distal y se les comparó con el grupo control. Este estudio fue un poco diferente en el sentido de que comparó efectos adversos mayores cardíacos y cerebrales a 30 días, y fue el único hasta el momento que realizó resonancia magnética cerebral antes y después del procedimiento. Al término de 30 días, pese a existir una disminución absoluta del 3.6% de accidente cerebrovascular, no alcanzó a tener una diferencia estadísticamente significativa, y pese a haber en el estudio de resonancia magnética una disminución del 49% de nuevas lesiones, tampoco alcanzó una diferencia estadísticamente significativa. Luego, los autores pensaban que tal vez no hicieron las secuencias adecuadas en esta resonancia magnética de 3 Tesla, y Martin León publicó hace pocos meses un subanálisis de este estudio, en el cual en las primeras, si tomaban a los pacientes de los primeros 3 días, el dispositivo sí tenía una disminución significativa de accidente cerebrovascular. El siguiente estudio, el más grande, y creo que el grupo que más experiencia tiene esto, el grupo de Ulm, de la doctora Sieger en Alemania, ha publicado el estudio más grande hasta el momento, de 802 pacientes. A 200 de ellos pacientes consecutivos, a 280 de ellos se les protegió el cerebro y se los comparó luego de un análisis de propensidad con 280 pacientes, y se les hizo un seguimiento a 7 días. Por tiempo, en este estudio se demostró una disminución a los 7 días de mortalidad de accidente cerebrovascular estadísticamente significativa, y una disminución del 69% del riesgo relativo de mortalidad o ACV, y una disminución de cualquier ACV del 70% de disminución del riesgo relativo. Hace pocas semanas en TCT, ella publica un metaanálisis de todos los pacientes que han sido sometidos a protección distal, en pacientes sometidos a TAVI, un total de 1.306 pacientes, los cuales han sido comparados pues, con los pacientes de los otros estudios, y sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, encuentran que al momento presente, si usted utiliza las señales que se utiliza un dispositivo de protección distal, va a tener un 65% de la reducción de accidente cerebrovascular en los primeros 7 días, de riesgo relativo, y una disminución de mortalidad de accidente cerebrovascular del 66% en los primeros 7 días. Es decir, si decíamos que potencialmente nuestro riesgo de ACV es 4% actualmente,
es posible que con estos dispositivos podamos disminuir aún más el accidente cerebrovascular, por lo menos clínico, en los primeros 7 días. Esta señal de beneficio no fue igual en todas las válvulas. Aparentemente las válvulas con expansión a través de balón, la Sapien, son las que más embolizan, y la que menos embolizaría sería la válvula de Corpa. De manera tal que el análisis por subgrupos da una señal extremadamente fuerte de un beneficio de utilizar dispositivos de protección distal en el TAVI. De manera tal que, para resumir, la utilización de dispositivos distales se asocia a una significativamente menor tasa de cualquier accidente cerebrovascular, mayor o menor, se asocia a una disminución de mortalidad. En estos estudios con dispositivos, el 94% de los pacientes, o en el 94% de las ocasiones, se pudo implantar el dispositivo o colocar el dispositivo de protección distal. Y los análisis multivariables han demostrado que el único predictor de disminución de ACV en estos estudios ha sido el dispositivo. Mi impresión es que en toda TAVI vamos a empezar a utilizar dispositivos de protección distal. ¿Qué pasa con la durabilidad de la válvula? El hecho real es que en los últimos años, sobre todo en Europa, la cantidad de pacientes más jóvenes que son sometidos a procedimiento de implante está creciendo. Está creciendo. Esto implica, pues, que tengamos que preguntarnos qué pasa con la durabilidad de las válvulas. Estudios iniciales computacionales de fatiga de tejido sugieren que las válvulas de TAVI, las válvulas prostésicas implantables percutáneamente, van a durar menos que las válvulas implantadas quirúrgicamente, porque sus hojuelas son más delgadas, porque tal vez están sometidas a mayor estrés por la presencia de calcificación en los ángulos, de manera tal que se espera que en promedio duren 7 a 8 años menos. El punto es que no ha existido una igualdad, digamos, o criterios definidos para evaluar la durabilidad de estas prótesis. Estudios retrospectivos recién presentados demuestran que en las válvulas implantadas quirúrgicamente, la posibilidad de que uno sea reintervenido por falla valvular es extremadamente baja a los 5 años, menor al 10% a los 10 años, y a los 20 años podemos decir que un 60% de estas válvulas biológicas están todavía funcionando. Desde el punto de vista ecocardiográfico esto cambia, porque podemos tener, como todos hemos visto, grados diferentes de disfunción valvular y el paciente todavía funciona. Y así estudios ecocardiográficos muestran que en los primeros 10 años hasta un 30% de las válvulas implantadas quirúrgicamente tienen algún grado de disfunción, y pasados los 10 años hasta un 50% de las válvulas implantadas quirúrgicamente pueden tener algún grado de disfunción. Como siempre, me parece que tienen que entrar los cardiólogos y un poco arreglar. Eso pasa con frecuencia. El punto real es que recién el año pasado la Sociedad Europea de Cardiología publica unas definiciones estandarizadas de qué mismo es disfunción valvular, para que podamos hacer lo que se llama en inglés benchmarking, o podamos compararnos con otros procedimientos. Y en ese punto cada equipo cardiológico multidisciplinario tendrá que escoger qué criterios escoge. Nosotros escogimos estos criterios, y el criterio europeo se basa en un punto centrado en la válvula y otro en el paciente. Es decir, vamos a hablar de un deterioro valvular estructural guiado por eco y falla valvular bioprostética cuando el paciente necesita una intervención. De manera tal que el deterioro estructural valvular debe ser un cambio permanente intrínseco de la válvula y debe ser bien diferenciado de causas de disfunción que son potencialmente curables, como endocarditis, como trombosis, o causas de disfunción que no tienen que ver con la válvula, sino que pudieron haber tenido que ver con el procedimiento.
De manera tal que la definición estandarizada actual habla de unos criterios hemodinámicos y unos criterios morfológicos que nuestros colegas de imagen deben reportarnos. Se habla de un deterioro severo cuando el gradiente transprostésico es más de 40 milímetros de mercurio, o ha existido un cambio desde la línea de base de más de 20 milímetros de mercurio, o nueva o severa insuficiencia aórtica, y deben reportar unos criterios morfológicos, hablar sobre la integridad de las hojuelas, hablar si las hojuelas están calcificadas o engrosadas, y su motilidad y la estructura sobre las que estas válvulas se asientan. Asimismo, se hablará de falla bioprostética cuando los hallazgos de autopsia de algún paciente sugieran que la causa de muerte fue falla valvular, o cuando se confirme una reintervención luego de demostrar que ha existido una disfunción valvular estructural severa. El punto clave es que debe haber una distinción entre disfunción valvular estructural y falla valvular de la bioprostesis, y debemos hacer todos los esfuerzos para descartar que exista una disfunción reversible de la válvula. Se recomienda hacer un ecocardiograma a los 30 días del procedimiento, y luego cada año, estos 30 días sería nuestra línea de base. Existen otros criterios, VIVID, y en los Estados Unidos se utilizan los criterios del consorcio de válvulas 3, que son creo que tienen mayores similitudes que disimilitudes. En todo caso, este año se publica el primer estudio comparando ya o examinando cómo están estas válvulas implantadas quirúrgicamente, y Rodríguez Gabela publica un estudio de seguimiento de 10 años de 672 pacientes consecutivos que fueron operados con recambio quirúrgico de la válvula desde el 2002 al 2004, y la necesidad de reintervención fue de 5.6% a los 10 años, y la falla disfunción valvular estructural alrededor del 4% a los 10 años. ¿Qué es lo que está pasando con las válvulas de TAVI? Disfunción valvular, utilizando las mismas definiciones, disfunción valvular estructural ocurre a un promedio de 8 años entre el 0 y el 8% de los pacientes, y falla de la bioprostesis que requiera cirugía entre el 1 y el 8% a los primeros 8 años. Este dato del último estudio en pacientes de bajo riesgo, el estudio Notion, que hizo seguimiento a 6 años, que figuro que mi colega va a presentar más, no logró demostrar a 6 años ninguna diferencia estadísticamente significativa entre válvulas implantadas quirúrgicamente en TAVI en cuanto a muerte, a reintervención o disfunción hemodinámica severa. De esta manera, la importancia del equipo multidisciplinario, de lo que nosotros le llamamos el Heart Team, es extremadamente importante, porque cada hospital, cada centro deberá tener una decisión en cuanto a los pacientes que puedan ir a cirugía o a TAVI. Haciendo un poco de extremo, pues si tengo un paciente que tiene una probabilidad de vida de 20 años, no creo que sea una buena idea implantar un TAVI, pero si tengo un paciente cuyo pronóstico vital es de alrededor de 10 años, puede ser un buen candidato para implante percutáneo. De manera tal que evaluar la disfunción valvular